Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Centro Naval y de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, queremos agradecerle vuestra presencia, darles una cordial bienvenida y destacar especialmente la presencia de alumnos de la Escuela de Guerra Naval, de la Escuela Naval Militar y del Colegio Militar de la Nación. En esta oportunidad nos complace en presentar al señor capitán del Ejército Argentino, veterano de Guerra de Malvinas, Héctor Domingo Tesey. Es del arma de artillería, veterano de Guerra de Malvinas. Combatió con el Grupo de Artillería 3, Batería Charlie. Recibió la condecoración del Ejército Argentino, diploma, medalla distintivo al esfuerzo y la abnegación en la defensa de Puerto Argentino y las distinciones honoríficas del Congreso de la Nación Argentina, Ley 23.118 y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 1075. Es licenciado en Ciencias de la Educación, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Escuela Superior de Guerra. Magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional, Facultad de la Defensa, y doctorado en Defensa Nacional en la Universidad de la Defensa Nacional, FADENA. Es profesor del Colegio Militar de la Nación, de la Escuela Superior de Guerra e investigador de la UNDEF. Investigó el impacto del informe Rattenbach en los institutos de capacitación y perfeccionamiento de civiles y militares para la defensa. Participó del proceso de desclasificación del informe Rattenbach y publicó artículos en volúmenes y revistas especializadas. Actualmente dirige proyectos de investigación en la Universidad de la Defensa sobre el mando en combate en Malvinas. Fue asesor ad honorem de la Comisión Nacional de Excombatientes del Ministerio del Interior en el periodo 2017-2019. Es miembro del Instituto Argentino de Historia Militar. Participa del capítulo Centro y Sudamérica para las Relaciones Civiles Militares del Comité Internacional de la Cruz Roja, periodo 2021-2022. E integra la Comisión de Homenaje Permanente a la Gesta del Atlántico Sur. A continuación expondrá análisis geopolítico de la Guerra de Malvinas. Señor capitán Tesey, muchas gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos con atención. Bueno, vamos a empezar y vamos a ver en los próximos 50 minutos un enfoque sobre el conflicto del Atlántico Sur y puntualmente la Guerra de Malvinas desde la óptica, desde la perspectiva geopolítica. Por eso la denomino la primera guerra por la Antártida. Para iniciar, los invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer un minuto de silencio en honor a nuestros caídos. Bueno, vamos a ver este temario empezando por algunos conceptos introductorios que tienen que ver con el escenario, que es el Atlántico Sur, algunas nociones básicas de geopolítica, y después vamos a entrar en el análisis geopolítico de la guerra.
Vamos a ver las causas exógenas, las causas endógenas, el escenario del 82, enmarcado en la Guerra Fría, y el desarrollo del conflicto. Vamos a avanzar hasta Malvinas hoy. Vamos a ver la importancia del periodo desde el 82 al 2048 en relación al Tratado Antártico, y cerrando con alguna propuesta que hago, algo para pensar y algo para reflexionar. Lo primero que vamos a ver entonces son los conceptos introductorios que tienen que ver con el escenario, que es el Atlántico Sur. Los marinos, por supuesto, lo conocen mejor que los que somos de tierra, pero la tercera edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional define al Atlántico Sur con estos límites. Por el oeste, el continente sudamericano, el límite del límite exterior del Río de la Plata, al sur, el meridiano que pasa por la salida de la boca del Estrecho de Magallanes, la continuación del extremo de Tierra del Fuego a la Antártida, por el norte el Ecuador hasta el Golfo de Guinea, por el noreste una pequeña curva que hace el Golfo de Guinea hasta tocar el continente africano, al sureste el meridiano de 20 grados este que va desde el extremo de Sudáfrica hasta el continente antártico, al sur el continente antártico y al este el continente africano. Estos son aproximadamente 40 millones de kilómetros cuadrados, y esto es cuando escuchamos Atlántico Sur. Vamos a ver ahora Argentina en el Atlántico. Nuestro mapa bicontinental conforme la propuesta de la Comisión presentada en Naciones Unidas. Extremo norte en La Quiaca, a extremo sur en el Polo Sur, 7.200 kilómetros, de la cordillera hasta Misiones, 1.300 kilómetros, las Islas Malvinas, las Islas Georgias, las Islas Sandwich, motivo del conflicto del 82 y usurpadas actualmente por Gran Bretaña, y marco allí las Islas Orcadas ya dentro del sector antártico, pero por estar en zona muy próxima. Este es el espacio que actualmente detenta el dominio Gran Bretaña a través de una base militar que, además de ser británica, sirve a los fines de la OTAN. Y arriba a la derecha ven ustedes las líneas de proyección de poder, desde la base tanto al paso interoceánico del Pacífico y el Atlántico Sur, como al Índico y el Atlántico Sur, y hacia el continente. La superficie continental argentina sudamericana, como la conocíamos antes de este mapa bicontinental, está en el orden de los 2.790.000 kilómetros cuadrados, y cuando sumamos el espacio antártico, estamos sumando casi 1 millón más de kilómetros cuadrados. Al considerar la superficie total, que significa la tierra más la jurisdicción marítima con los espacios marítimos correspondientes, estamos hablando de 6.590.000 kilómetros cuadrados. Esta es la zona en disputa, esta es la zona que nos interesa del Atlántico Sur y sobre la que vamos a hablar a continuación. Vamos a entrar ahora en algunos conceptos muy rápidos sobre geopolítica para entender qué significa la geopolítica y qué comprende. Cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de espacios geográficos, de grupos humanos, y estamos hablando de unidades políticas que en un tiempo determinado ejercen distintas actividades sobre ese espacio geográfico. Los aspectos o los puntos esenciales dentro de la política los vemos allí, y los principales son territorio, actores, intereses en juego, conflictos, estrategias, recursos naturales, vías de transporte, demografía y energía. Todos estos aspectos deben estar influenciados y mediados por el poder. Y el poder es la capacidad que tiene un Estado para influir sobre esos acontecimientos. Entonces definimos a los fines de esta exposición y de esta consideración a geopolítica como
el poder político en relación a un espacio geográfico detentado por un Estado. Y puntualmente vamos a ver cuál es la geopolítica del Atlántico Sur en el 82 y actualmente en función de este concepto. Las dimensiones de la geopolítica son el espacio marítimo, el espacio terrestre, el espacio aéreo, los tres tradicionales, el tiempo necesario para conseguir esos objetivos en esos espacios por parte de los grupos humanos y una nueva dimensión que se acaba de incorporar y que está en pleno desarrollo, que es el ciberespacio. A los fines del análisis de este conflicto, el espacio marítimo es el medio fundamental para lograr después la proyección del espacio terrestre, que es lo que pasó en el 82. Algunos referentes de la geopolítica. Rudolf Kielen, el sueco, que inició el concepto de geopolítica asimilándolo al cuerpo humano en tanto nace, crece, se desarrolla, alcanza su madurez y eventualmente muere. Mackinder, con su teoría del Herland, lo menciono porque después voy a hacer referencia a la teoría del Herland, que es el centro o corazón de la Tierra corporizado en el continente euroasiático. Haushofer y su teoría del espacio vital o Lebensraum, que fuera utilizado entre otros por Adolfo Hitler para la expansión de Alemania durante la Segunda Guerra, y Alexander Seversky, que hizo un aporte importante cuando incluyó el poder aéreo dentro de las consideraciones a tener en cuenta para la geopolítica. Destaco entre estos referentes a Benjamín Disraeli, que fuera primer ministro británico en 1860-1861, a partir de un concepto central, sobre todo que es tomado en las relaciones internacionales por la línea del realismo, y es que los países, él lo hacía referente a Inglaterra, no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Cuando hablamos de amigos podemos hablar no solo de amistades, sino que podemos hablar de ideologías o de cualquier otro tipo de cuestión que acerque a las partes, pero lo central es los intereses. Henry Kissinger, que fuera un notable asesor de varios gobiernos estadounidenses y un referente, ha dicho que la geopolítica existe con solo ver cómo se mueven los mapas. Es decir, los mapas se mueven a partir de la geopolítica y de las acciones de los estados. Y a quien yo considero el más influyente en tanto las acciones desarrolladas tanto por Gran Bretaña y por los Estados Unidos es Alfred Mahan, un marino estadounidense que a partir de su libro La influencia del poder naval a través de la historia, determinó, entre otras cosas, dos conceptos. El primero es cuáles son los factores que determinan el poderío marítimo de un país, y son su posición geográfica, su conformación física, sus recursos naturales, y en rojo puse el carácter de su pueblo y la voluntad política de sus gobiernos. Y lo puse en rojo para que pensemos cómo actuaron en su momento, a partir de esa voluntad política y de ese carácter de sus pueblos, el Imperio Británico y los Estados Unidos. Siguiendo con estos temas, vamos a ver ahora qué dice la corriente de las relaciones internacionales del realismo en torno al dominio y a partir de todas estas teorías de los principales referentes. Cuando hablamos del Herland, que está allí en el mapa en rojo y dice Land Power, estamos hablando del corazón del mundo que está corporizado en el continente euroasiático. El Rimland azul es lo que rodea al continente y después tenemos lo que allí se denomina el Sea Power, que es el poder naval rodeando al continente. Y esto tiene sus referentes, empezando por Mahan, lógicamente. Y lo más interesante que rescato es que de su frase, quien domine el mar domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial domina el mundo. Esto lo puso en práctica Gran Bretaña y logró el imperio marítimo mundial que logró. Su sucesor, Estados Unidos, puso en práctica esta máxima y también la está detentando, por supuesto, con los cambios que ya todos conocemos,
con potencias que cayeron, como la Unión Soviética, y emergentes como China, y quien quiere reverdecer laureles como Rusia. Nicholas Spiegelman, un holandés nacionalizado estadounidense, hizo un aporte muy interesante, que es empezar a sintetizar esta teoría del Herland o corazón, y él dijo que quien logre el control de la periferia del continente euroasiático gobernará Eurasia. Es decir, mientras Mackinder nos decía hay que controlar el territorio, Spiegelman dice hay que controlar la periferia de ese territorio. Es decir, también está apuntando centralmente al dominio marítimo que rodea al land power. Y traigo a colación a un geopolítico ruso que fuera iniciado en la Unión Soviética y actualmente es uno de los asesores de Putin, Alexander Dugin. Y Alexander Dugin, con la visión propia de los rusos, dice que en geopolítica hay dos polos absolutos de poder. Conoce al poder naval en Occidente, pero centra el poder terrestre en Rusia, antes en la Unión Soviética y ahora en Rusia. Él también utiliza el concepto del Herland de Mackinder y dice que es la clave, pero él dice, igual que Mackinder, quien controla el Herland domina el mundo. Acá hay una colisión franca entre esta línea y la línea de Spiegelman, y hay una colisión franca entre lo que estaba haciendo la Unión Soviética en 1982 y lo que estaban haciendo los aliados en 1982. Y hacia allí vamos a ir ahora para empezar a ver en resumidas cuentas, cuando analizamos el mar-océano en relación al Atlántico Sur, vamos a ver que continúa siendo los océanos una gran área de disputas internacionales y de intereses cruzados, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, con los nuevos actores, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Corea del Sur y otros que empiezan a tomar parte en este juego. El mar comprende el 71% de la superficie del planeta y poco más del 80% del comercio mundial transcurre en esas superficies. De allí la importancia que le estoy dando a Mahan. Y para nosotros, República Argentina, el Atlántico Sur puntualmente es un espacio de afirmación soberana hacia donde tenemos que apuntar, porque actualmente lo tenemos interdicto por una base de una potencia extracontinental. Y estamos en una lucha que ojalá se dé para ver quién tiene preeminencia en el acceso a la Antártida, si desde la base de las Malvinas o desde el polo logístico de Ushuaia. Ya vamos a hablar de esto también. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas? ¿De qué hablo yo cuando hablo de Malvinas? Yo cuando hablo de Malvinas me estoy refiriendo a Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, me estoy refiriendo a la Antártida y me estoy refiriendo también al Océano Atlántico Sur o al espacio del Atlántico Sur. Malvinas es el nombre genérico. Y la segunda diferenciación que quiero hacer acá, antes de avanzar, es la causa Malvinas, la cuestión Malvinas y la gesta de Malvinas. En estos días se habla y se escucha hablar de la causa, de la cuestión y de la gesta. En este enfoque, en este tratamiento, en la geopolítica, en los temas jurídicos, en los temas de derecho internacional, estamos hablando de la cuestión Malvinas. Desde la Cancillería se habla de la cuestión Malvinas. En Naciones Unidas hablamos de la cuestión Malvinas, entendiendo que la cuestión significa todo lo racional, todo lo que tenemos para exhibir ante el mundo y decirle a los británicos por qué las Malvinas son nuestras. Geografía, historia, relaciones internacionales, todo lo que es demostrable y fundamentado. En estos días escuchamos la causa Malvinas, y la causa es, o yo la corporizo como lo sentimental. La causa es lo que todos los argentinos sabemos, que las Malvinas son argentinas. Y hay mucha gente que siente que son argentinas
que sabe que son argentinas, y eso se ve en las canchas de fútbol, en los ploteos de los autos, en los carteles en las rutas, en las propagandas, en un montón de lugares. Y probablemente si alguno de esos que está exhibiendo un cartel que diga las Malvinas son argentinas, que nos explique por qué son argentinas, nos va a decir porque son argentinas, sin entender nada de la 2065, de ninguna otra cosa. Y la gesta de Malvinas significa otra posición y otra mirada. Significa enfrentarse a un poder mayor constituido, significa la voluntad de un pueblo para emprender una aventura o para emprender una empresa en pos de un objetivo. No pretendo comparar a la gesta de Malvinas con la gesta emancipadora de nuestro gran capitán, por supuesto que no, pero son muestras de cómo un pueblo decide hacer algo. Y lo que estamos conmemorando en este año 2022 son 40 años de la gesta, exhibida a través de la causa, y ojalá podamos mostrarle al mundo que la cuestión nos tiene que dar la razón. Vamos a avanzar entonces con el análisis geopolítico del escenario de 1982, y esto yo lo tomo de un trabajo que publicara el doctor Mariano Bartolomé en el Boletín del Centro Naval en 1997, bajo el título El conflicto del Atlántico Sur, la hipótesis de una guerra fabricada. El doctor Mariano Bartolomé ha sido director de la maestría en Defensa Nacional, ha sido profesor de la Escuela de Guerra del Ejército Naval, Conjunta y Aérea, y actualmente es profesor en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos. En lo personal, él fue director de mi tesis de maestría en Defensa Nacional, y allí empecé a tomar contacto con estas ideas que él ya había trabajado, y con su permiso es que las estoy desarrollando y aún ampliando hasta llegar al 2048. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a ver esto de la guerra de Malvinas y cómo tenemos que empezar a considerar la geopolítica y los aspectos que hacen a la geopolítica? En todos los conflictos hay lo que se llama las causas endógenas y las causas exógenas. Las causas endógenas son aquellas que nacen dentro de un Estado o dentro de un sector y son las que motivan desde adentro a hacer algo. Y las exógenas son aquellas que influyen desde el exterior a un país, a un Estado, a un gobierno, y que también lo empujan a tomar decisiones en alguna línea. El tratamiento que yo voy a dar ahora es relacionado con las causas exógenas. ¿Y por qué? Porque quienes abogan por las causas endógenas le dan al conflicto de Malvinas el sustento a partir de un conflicto interno, es decir, un objetivo de política interna y un problema del Estado argentino, del gobierno argentino de 1982, que necesitaba alguna cuestión para hacer algo. Es así que escuchamos que Malvinas se hizo para salvar al proceso, o que Malvinas se hizo para tapar crímenes, o que Malvinas fue el manotazo de ahogado. Y esto lo hemos leído, lo hemos escuchado y lo seguiremos leyendo y lo seguiremos escuchando, porque hay mucha gente que aboga por esta hipótesis de que Malvinas es o fue por eso que yo acabo de decir, causas endógenas. Las causas endógenas que analiza el doctor Bartolomé tienen que ver con el marco externo. Puntualmente en el 82 el escenario internacional era la Guerra Fría, la influencia sobre los gobiernos argentinos ya desde los años 60 y 70 de la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos, por la OTAN, que estaba participando en este escenario de la Guerra Fría, y los intereses vigentes en el Atlántico Sur y en la Antártida, tanto para Gran Bretaña como para los aliados de la OTAN, y empezaba a mirar con mucho interés y con presencia la Unión Soviética. ¿Qué pasa con estas causas endógenas o exógenas, según las tengamos en cuenta, para entender el inicio del conflicto? Quienes abogan por las causas endógenas incurren en lo que se denomina el reduccionismo histórico, es decir,
se encuentra la posición más simple para entender un fenómeno. Se encuentra la posición más simple, iluminada por alguna ideología o por algún interés para entender un fenómeno, como es el caso de la Guerra de Malvinas. En este caso, se dice que la guerra obedeció a un objetivo de política interna. Y quienes abogamos por las causas exógenas decimos que el conflicto del 82 obedecía a objetivos de política exterior del gobierno argentino. Es decir, la usurpación ejercida por Gran Bretaña desde 1833 sobre los espacios y los territorios sudatlánticos y el control del Atlántico Sur por parte de los aliados frente a la peligrosa e inminente presencia de la Unión Soviética. Son dos posiciones. Yo me inclino por la segunda, por las causas exógenas, porque encontramos allí el real fundamento y la razón por la cual Argentina está en permanente disputa con Gran Bretaña, no para salvar un gobierno, sino para recuperar lo que fue usurpado. Entonces, en los años 80, desde el enfoque endógeno, tanto Margaret Thatcher como la Junta Militar tenían sus problemas. Por supuesto que todo el mundo tiene sus problemas, todos los gobiernos tienen sus problemas y existen causas endógenas que podrían inducir a tomar decisiones en este sentido. Pero sin duda, ambos gobiernos estaban fuertemente influenciados por las causas exógenas, tanto la Junta por la proximidad de los 150 años, como Thatcher por el apoyo estadounidense y sobre todo las acciones del gobierno estadounidense frente a la expansión de la Unión Soviética. La situación general en aquel año era el bloque aliado, Estados Unidos y la OTAN, enfrentado al bloque del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y sus aliados, fundamentalmente y centralmente en el continente europeo, y para eso se crea la OTAN en el año 59, para enfrentar a la Unión Soviética y sus aliados en el continente europeo, que era el principal escenario de conflicto en la Guerra Fría. Y dentro de este escenario, los aliados empiezan a detectar que hay un expansionismo soviético a los mares. Y es así que para la década del 70, la Unión Soviética ya disponía de 3 puertos sobre el Atlántico africano y de 2 puertos sobre el Índico africano. Esto prendió todas las alarmas en los puestos de mando de la OTAN y de los gobiernos integrantes de la OTAN. ¿Dónde empieza la expansión soviética a los mares? En el 20º Congreso del Partido Comunista, presidido por Khrushchev, que decide expandir la Unión Soviética a los mares, puntualmente expansión al Atlántico Sur, haciendo pie en Cuba para amenazar el Canal de Panamá y desarrollar guerrillas en Centroamérica, en Guinea y en Angola. Expansión al Pacífico y al Índico a través de bases en Mozambique, Etiopía y Somalia para controlar el Golfo Pérsico y amenazar el Canal de Suez. Esto que lo inició Khrushchev fue gracias o con el apoyo del almirante Sergei Gorshov, que se encargó durante el periodo de gobierno de Khrushchev y de Brezhnev de llevar adelante esta política. Y por el lado aliado, Caspar Weinberger, secretario de Defensa, y el almirante Robert Falz, presidente del Comité Militar de la OTAN en 1980, entendieron que era necesario negar el uso del Atlántico Sur para preservar intereses estratégicos en los continentes y en los océanos que conectan a esos continentes. Entendieron ellos que la dependencia de la OTAN y los aliados del mar aumentaba y se ponía en peligro a medida que la Unión Soviética avanzaba. Esto presagiaba un nuevo escenario de conflicto en los océanos y puntualmente en el Atlántico Sur. En el 81 llega Reagan a la presidencia de Estados Unidos y pone en marcha 2 acciones centrales, una que denominó la Guerra de las Galaxias o Iniciativa de Defensa Estratégica y el Plan Océanos Libres.
Ambas acciones tenían por objetivo final derrotar a lo que él llamaba el imperio del mal, que era la Unión Soviética. Plan Océanos Libres era liberar los océanos de la presencia soviética, y la iniciativa de defensa estratégica apuntaba más a generar un desgaste fuerte en la economía de la Unión Soviética, apuntando a sostener el aparato militar, más que al desarrollo real de un complejo ubicado en el espacio. Y se alcanzó el objetivo. Se auxilió de un conocido nuestro durante el conflicto, el general Alexander Haig, que había sido, antes de ser secretario de Estado de Reagan, había sido comandante de la OTAN en Europa. Y Haig ya expresó, apenas asumió su puesto político en Washington, la necesidad de que la OTAN interviniera en países y zonas del tercer mundo, aún saliendo de los límites jurisdiccionales que la propia OTAN se había autoimpuesto cuando se creó, que era el espacio terrestre y marítimo del Atlántico Norte, de Europa, todo eso al norte del Trópico de Cáncer. Pero ya Haig estaba pensando en que había una situación crítica en el flanco sur, y el flanco sur de la OTAN era el Atlántico Sur. El otro personaje conocido por quienes tenemos algunos años más era Zbigniew Brzezinski, que era secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan, y este hombre avanzó más todavía, porque Brzezinski dijo que, y voy a leer, aun cuando los Estados Unidos puedan contar con un apoyo efectivo y duradero de la República de Chile y eventualmente de la Argentina, que facilita la ejecución de sus planes para el extremo sur de los 3 océanos, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña, de acuerdo con el modelo de Diego García, o puntos de apoyo logístico como la isla Ascensión. Y subrayo, Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en los casos que la Argentina reclama para sí, como las Falkland, las Sandwich y las Georgias del Sur. Más clarito, le echamos un balde de agua, ya que estamos en el océano. Ningún problema, Brzezinski, para entender cómo funcionan los intereses nacionales. La OTAN presente en el Atlántico Sur. Y el Comité Militar de la OTAN, a través de su presidente, el almirante canadiense Falls, expresó que lo que él identificó como la ruta de aproximación austral desde el extremo oriente hasta el Atlántico, que es la principal línea de comunicación marítima. ¿Y por qué es la principal línea de comunicación marítima en el 82 y actualmente? Porque por allí transcurre la línea de abastecimiento de petróleo más importante para los aliados y para Occidente, saliendo del Golfo Pérsico, atravesando el extremo de Sudáfrica y remontando el Atlántico Sur hacia el Atlántico Norte. Y en el caso particular, el almirante dijo que si hubiera un conflicto, las Malvinas en un conflicto mundial tienen valor para la estrategia naval. Es decir, que los principales referentes de la OTAN, desde el plano político y desde el plano militar, estaban diciendo las Malvinas son importantes y tenemos que hacer algo en las Malvinas. Vamos a hacer un repaso rapidito de la política de defensa de Gran Bretaña en el marco de la OTAN para 1982. Y estas son premisas públicas, es decir, cualquiera va a los archivos y las encuentra, y eran públicas en 1982. Primer punto, la seguridad de las islas británicas, a su vez dependiente de la prevención de la guerra en Europa. Segundo, fortalecimiento de las Naciones Unidas como instrumento principal para el mantenimiento de la paz. Y el tercer punto nos atañe particularmente, mantener la defensa de los territorios dependientes. Y Malvinas eran territorios dependientes. Y acá entraban a jugar
3 artículos de la Carta de la OTAN. El artículo 5, que decía y dice que cuando cualquier país integrante de la alianza es atacado, todos deben concurrir en su auxilio. Y para ellos, Argentina atacó a las Malvinas. El artículo 6, que hablaba de la jurisdicción, que establecía el límite sur de la zona de la OTAN en el Trópico de Cáncer. Pero ya Haig, que había sido comandante, estaba hablando de extender esos límites, y ya Brzezinski estaba diciendo tenemos que ir al sur, y finalmente esto se concreta no en el 82, sino que se concreta a posteriori, y por eso vemos a la OTAN en Afganistán, en Irak y en cualquier otro lugar fuera del escenario europeo a partir de la modificación de este artículo, porque la misma carta establecía que a partir de 1969 ese límite podía ser modificado en función de las amenazas que sufrieran los países integrantes de la alianza. Y el artículo 12, que es el que acabo de decir, que daba pie a los firmantes a revisar los artículos en función de sus necesidades. Otros despliegues, bueno, y el cuarto punto es cumplimiento de las obligaciones de los tratados que había firmado Gran Bretaña. Y otros despliegues que tenía Gran Bretaña en aquella época eran en Europa el Ejército del Rin, una brigada, el comando en jefe de la región central de la OTAN, en el Mediterráneo, Gibraltar, Chipre y el comando sur de la OTAN en Nápoles, en Medio Oriente, Líbano y Siria, en Extremo Oriente, Hong Kong, Brunei y la isla Diego García, en Latinoamérica, Belice y Malvinas, y en Estados Unidos, un Estado Mayor de la Defensa, backup del Estado Mayor de la Defensa de la OTAN en Londres. Esto lo traje porque habla de la estrechísima relación existente entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1982. ¿Cuál era la política de defensa de la OTAN en 1982, donde estaba incorporada Gran Bretaña? El unánime apoyo europeo a Gran Bretaña se entiende a partir de la coordinación de las políticas internacionales y de defensa en el seno de la OTAN. Los instrumentos políticos jurídicos como las constituciones nacionales y la Carta de la ONU ponían las guerras de agresión fuera de la consideración como guerras ilegales y que debían ser enfrentadas. La guerra de agresión para ellos fue lo que inició Argentina con las Malvinas en 1982, es decir, que había una justificación para actuar en auxilio de Gran Bretaña. La estrategia de la OTAN era una defensa creíble y disuasiva para la URSS y sus satélites. Entonces, cuando vemos que, hoy con el diario del lunes, la Unión Soviética no se metió en el conflicto más que con algún apoyo colateral hacia la Argentina, lo que tenemos que entender es que la Unión Soviética estaba mirando cómo se enfrentaban integrantes de la OTAN con países adherentes al sistema, a la vida y a la alianza como era la Argentina. Y la Unión Soviética estaba expectante porque ellos estaban en el Atlántico Sur. Dos puntos que creo que son de mucha consideración antes y ahora. Y es que los elementos militares, las conducciones militares, los comandantes y los estados mayores de la OTAN y de los países pertenecientes a la OTAN mantienen y mantenían una estrecha relación con los políticos para entender los objetivos políticos de sus gobiernos. Y los políticos mantenían una estrecha relación con los comandos militares para entender el funcionamiento del instrumento militar. Es decir, que ambos se entendían. Cuando había una decisión, el otro sabía qué podía, y cuando había una consideración o asesoramiento, el otro sabía por qué se lo estaba diciendo. Los invito a leer el informe Rattenbach y a considerar los procesos decisorios de la Junta Militar, cuando, debiendo habido conformar el Comité Militar para tratar el caso del conflicto del Atlántico Sur y la ley de defensa vigente, la ley 16970, establecía que el Comité Militar era integrado por el Presidente de la Nación, los 3 comandantes en jefe y el Ministro de Defensa, ese comité solamente se reunió con los 3 comandantes en jefe.
Galtieri era presidente y comandante en jefe. Cuando la comisión Rattenbach le pregunta a Galtieri por qué no reunió el comité militar y convocó al ministro de Defensa, textual, Galtieri dijo, porque era un civil y no iba a entender nada. Podemos comparar cómo se manejaban los británicos y los europeos en la misma época. Entonces, la primera conclusión a partir de las causas exógenas. Es posible y probable, dice el doctor Bartolomé, que a comienzos de la década del 80 Estados Unidos y la OTAN aspiraran, aún extraoficialmente porque la OTAN todavía no tenía la jurisdicción ampliada, a contar con algún dispositivo de defensa hasta ese momento inexistente en el Atlántico Sur, registrándose en el caso norteamericano particular interés por las Islas Malvinas como lugar de ubicación de tal dispositivo. Recordarlo a Brzezinski en el Consejo de Seguridad Nacional. La segunda conclusión es que puede suponerse que a partir de la década del 80, Gran Bretaña estaba en capacidad y dispuesta a generar una crisis que escalara el conflicto diplomático vigente con Argentina, contexto en el cual congelaría indefinidamente las negociaciones, asumiendo el riesgo de ocurrencia de una guerra limitada. Cuando vamos a revisar el informe Rattenbach en relación a esto y a lo actuado en esa época, podemos encontrar el desarrollo de las gestiones encaradas por Nicholas Ridley del Foreign Office y el Comodoro Cavandoli, que avanzaron durante un tiempo largo en explorar la posibilidad de un retroarriendo por 99 años con bandera argentina y usufructo británico por ese periodo, a través de un non-paper. En términos diplomáticos, el non-paper es nada, el non-paper es charla. Entonces, cuando en algún video, en algún reportaje, un diplomático, ya de hace algunos años embajador en Estados Unidos, dice: la soberanía estaba arriba de la mesa, al alcance de la mano, y la Junta para perpetuarse desató la guerra, me animo a recomendarle a ese diplomático que lea el informe Rattenbach y que lea los documentos que respaldan lo que yo digo y no lo que él dice. Porque ese non-paper desapareció cuando el Parlamento tomó noticia de lo que estaba pretendiendo el Foreign Office y cuando los isleños expresamente le dijeron a Ridley que no tenía más nada que hacer en las islas. Entonces uno se pregunta, ¿lleva a cabo un funcionario del Foreign Office o el Foreign Office una política a espaldas de su Parlamento, aún a riesgo de perder, o era una maniobra de Margaret Thatcher, que sí controlaba el Foreign Office, para que los argentinos creyeran algo que después no iba a pasar? Porque lo que efectivamente pasó fue que el non-paper desapareció, fue que Gran Bretaña congeló las negociaciones a partir del 81 y se estableció otro escenario que la Junta no había considerado, o que sí había considerado, porque para vencer ese escenario de inmovilización había que generar algo que obligara a Gran Bretaña a volver a negociar. Y eso que podía obligar a Gran Bretaña a volver a negociar es lo que se conoce como ocupar para negociar en la DENAC número 1 del 82, que era ocupemos las islas, desalojemos las autoridades, expulsémoslas, pongamos una autoridad transitoria y digámosle a Gran Bretaña y al mundo, queremos negociar y hace 149 años que ustedes no nos miran. Hasta ahí es el objetivo de política externa. Hasta ahí es perfectamente pergeñado el uso del instrumento militar en apoyo de una política internacional. Hasta ahí perfectamente pensado, planificado y ejecutado. Y ahí empieza el conflicto. Malvinas no empieza en la plaza del 30 de marzo. Malvinas empieza con otro evento que se llama el incidente Davidoff.
¿Y qué es el incidente Davidov? El incidente Davidov puede ser catalogado perfectamente como la causa aparente de una guerra. Todas las guerras tienen causas reales y aparentes. Esta es la causa aparente que desata el conflicto. Este es el asesinato del príncipe de Sarajevo en la Primera Guerra. La causa real es lo que veníamos viendo antes. Entonces, ¿qué hace Gran Bretaña a partir de este escenario que le cayó como anillo al dedo con la presencia de Davidov, o que estaban esperando que Davidov llegara? Porque sabían que Davidov iba a llegar. El contrato estaba autorizado, estaba firmado. Estaba todo listo para que Davidov fuera a desmantelar una factoría ballenera. Y ahí entró la excusa de la tarjeta blanca, la excusa, que sirvió para que se le ordenara al gobernador Rex Hunt que desalojara a los argentinos, que enviara al Endurance con infantes de marina, que el gobierno enviara al Atlántico Sur ya en esa fecha navíos desde Gibraltar, desde Belice y desde Gran Bretaña. Entonces, cuando Thatcher dice en el informe Franks, fui sorprendida por la invasión de Malvinas, miente descaradamente. Esto estaba pergeñado, esto estaba armado. Y además, inmediatamente paraliza las negociaciones. ¿Por qué? Porque habíamos sido atacados, dice ella, entonces no podía negociar con alguien que me ataca. Estaba armada la trampa. ¿Qué hace Argentina? Y Argentina está en una encerrona, porque si no hacía nada, quedaba sometido a una decisión soberana de Gran Bretaña que expulsaba a connacionales de un territorio que estaba en disputa. Y si los echaba, porque quería ejercer esa parte de la disputa y además proteger a sus connacionales, iba a ser acusada por Gran Bretaña de potencia agresora, como efectivamente lo fue en la resolución 502. Pero la Junta decidió rescatar y defender a los argentinos que estaban en Georgias. Y Galtieri dice en el informe Rattenbach, lo hicimos para salvaguardar la dignidad nacional. Habla del famoso hands-off de Vernon Walters y del apoyo a los contras que estaba dando principalmente Galtieri, lo que hubiera significado en su esquema mental del apoyo o la neutralidad estadounidense en este conflicto. Y el capitán de navío Sáenz dijo acá en este salón, hace un par de años, la famosa frase de Galtieri, ya está todo arreglado, en la Embajada de Estados Unidos. Este era el escenario de Galtieri, de la Junta, en la semana del 23 al 31 de marzo, justo esta semana, hace 40 años. El escenario geopolítico, el escenario internacional, las causas exógenas las vimos y el incidente o disparador lo tenemos acá. El corolario. Había una crisis. Thatcher, Reagan, Haig, Knott, Luns y Weinberger entendían que este manejo de crisis debía ser enfrentado como una crisis política y se solucionaba con una guerra. Podemos recordarlo a Clausewitz si queremos también, porque la guerra sigue a la política. Y del otro lado, Galtieri y Costa Méndez entendieron que esta crisis debía ser encarada como una crisis diplomática a través de negociaciones. Esto es clave para entender lo que hizo cada uno o lo que no hizo cada uno. Por eso me permito decir que cuando estaba yo en las Islas Malvinas en abril del 82, a nosotros, o a mí, por lo menos, la noticia que nos llegaba de nuestros comandos en las islas era: no va a haber guerra. Entonces fuimos a la guerra, pero no va a haber guerra. Una paradoja increíble, típicamente argentina. ¿Quién es el primer herido de muerte en este escenario? El TIAR, a manos de la OTAN.
Estados Unidos decide privilegiar su alianza con Gran Bretaña y su enfrentamiento con la Unión Soviética, pero fundamentalmente sus intereses vitales en el Atlántico Sur, frente al pedido de Argentina de hacer valer un tratado que debía poner en marcha el sistema de defensa americano porque había una agresión de una potencia extracontinental. No hubo TIAR y sí hubo OTAN. Entonces la tercera conclusión es que en el 82 el gobierno británico generó una crisis, acuérdense de Davidoff, y escaló voluntariamente el conflicto diplomático con Argentina, congelando unilateralmente las negociaciones en forma definitiva, cosa que sucede hasta hoy, conducta que llevó a nuestro país al empleo del poder militar. Y Gran Bretaña generó una guerra limitada en la cual el principal beneficiado fue Estados Unidos y la OTAN. ¿Está mal que nuestro país haya llevado a cabo el empleo del poder militar? No, de ninguna manera. Era el instrumento militar en apoyo del objetivo político si se hubiera respetado la directiva nacional número 1, ocupar para negociar. Pero después pasaron otras cosas. La conclusión final, y yo coincido con el doctor Bartolomé, es que no puede descartarse que el conflicto del 82 haya sido el resultado de una deliberada creación de una crisis para ser escalada al plano bélico por parte de los británicos con apoyo de Estados Unidos y OTAN, con los objetivos no declarados, pero sí manifiestos, de asegurar el liderazgo político del primero y facilitar la presencia de los restantes en el marco del conflicto este-oeste en el Atlántico Sur. Y el epílogo de esto fue que Gran Bretaña fue premiada con el puesto de secretario general de la OTAN entre el 84 y el 88, Lord Carrington, y la elaboración de un informe, que es el informe Franks, que puntualmente apuntó a cubrir, salvar y esconder todos los errores o crímenes que decidió Margaret Thatcher en aquel conflicto, de tal forma que ella efectivamente, según el informe, fue sorprendida por los argentinos, no sabía nada y tuvo que reaccionar ante un ataque de una dictadura fascista del Cono Sur. Y en Argentina significó el fin del proceso de reorganización nacional, la caída de Galtieri, la presencia del último presidente de facto, el general Viñone, y la aparición del informe Rattenbach, o la elaboración del informe Rattenbach, que como contrapartida del Franks, que salvaba y tapaba, el Rattenbach fue objetivo, exhaustivo, crítico, además de ser, aún hoy, el único informe público y oficial del Estado argentino que analizó y evaluó las conductas de los responsables del conflicto del Atlántico Sur. Tiene una centralidad a partir de esa característica, pero tiene una centralidad a partir de lo que muestra el informe, porque no tapa nada, y por eso no le gusta ni a unos ni a otros. Y finalmente traigo a cuenta una declaración de Costa Méndez, que en su libro Memorias dice que después de años de estudio llegó a la conclusión de que fue realmente Gran Bretaña la que nos llevó a la situación de ocupar las islas. Surge de la documentación que leí y de la intuición de haber conocido los hechos. Por supuesto, con el Diario del Lunes se hacen otras declaraciones. Pero traigo a cuento también que este año se cumplen 10 años de la desclasificación del informe Rattenbach y todavía sigue siendo casi desconocido. Vamos a ver ahora Malvinas hoy. Entonces, ¿qué pasa en las islas? Y en las islas pasa que hay una base de la RAF en Mount Pleasant y que hay un puerto Yegua sería nuestra traducción, o Mark Harbor. Estas fotos son las que actualmente existen y en este anuncio, en este cartel a la entrada de la base, están los 3 logos de las 3 Fuerzas Armadas y allí podemos leer Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur, complejo de Mount Pleasant.
¿no? O sea, no hay duda. Arriba a la izquierda una vista panorámica de la base. Abajo a la derecha su pista principal que permite aterrizaje de aviones C-5 Galaxy, que es el mayor avión de transporte ahora que el Antonov fue destruido. Y eventualmente, si hubieran funcionado, también podían aterrizar los transbordadores espaciales estadounidenses. Arriba a la derecha, el puerto, el muelle, hasta este año. Porque a partir de este año el muelle va a ser un muelle de 400 metros, con capacidad para recibir no solo cruceros, sino portaaviones nucleares de 380 metros de eslora y submarinos nucleares. Esto excede a la capacidad de defensa de los británicos por posibles ataques militares argentinos, me parece. ¿Cómo está hoy el escenario estratégico en los mares? Que estamos hablando de los mares desde el principio. Las banderitas británicas son islas con bases británicas usadas por la OTAN y, por supuesto, por las 6 flotas que tiene desplegadas en forma permanente Estados Unidos alrededor del mundo. Las banderitas chinas, los incipientes despliegues y presencias chinas, tanto en el Atlántico Sur con su flota pesquera, como en Medio Oriente, como en el mar de la China y Japón. Y Rusia, que empieza a querer mirar un poquito más afuera del agua con su flota de rompehielos en el Ártico y sus incursiones en Medio Oriente y ahora en Ucrania. Pero todavía seguimos viendo un claro predominio de la presencia aliada en el mundo y en el dominio de los mares, solamente si pensamos que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es mayor al presupuesto de defensa del resto de los países del mundo sumados. Y estas son las bases de las potencias europeas en sus territorios de ultramar, tanto de España como de Francia como de Gran Bretaña. Fíjense que hay un rosario muy interesante próximo al Ecuador y a los continentes donde hay intereses vitales para los aliados y en los 3 océanos. Proyecciones de poder desde esas bases hacia el continente sudamericano, que es lo que nos interesa. Y entramos ahora en el último periodo, que tiene que ver y relación directa con el Tratado Antártico. Fíjense en el mapa de la izquierda, la Antártida rodeada de los 3 océanos. Brzezinski lo había dicho en el 80, los 3 océanos. El Tratado Antártico entró en vigencia en el 61 y su duración es indefinida, pero a partir del 91 puede ser revisado. Y en 2048 va a ser revisado. Ser revisado significa vamos a rediscutir o a remirar las cláusulas. Una de las cláusulas que a nosotros nos interesa es el artículo 4 que habla de soberanía. Y el Tratado Antártico, si bien no da potestad soberana a ninguno de los reclamantes, sí reconoce los reclamos. Entonces el tratado reconoce que Argentina reclama un sector que coincidentemente está totalmente superpuesto con el británico y parcialmente con el chileno. ¿Somos soberanos? Sí, pero no. O no, pero sí. Nos reconocen el reclamo, pero no podemos ejercer ningún acto soberano que lesione el sentido de soberanía de otro de los reclamantes si es que estamos superpuestos. Este artículo va a ser revisado seguramente, más los artículos relacionados con la explotación comercial, con los recursos minerales, con la fauna, etcétera, etcétera. Pero es un conflicto que se viene. Entonces, ¿hay hipótesis de conflicto con el Reino Unido? No, no hay hipótesis de conflicto. Hay un conflicto, liso y llano. Cuando nuestras dirigencias dicen Argentina no tiene más hipótesis de conflicto, y la verdad es que deberían empezar a estudiar un poquito más de estrategia o de relaciones internacionales, porque los conflictos existen siempre. Lo que no quiere decir es que sean solucionados por las armas,
Yo le digo a los cadetes, y acá hay cadetes presentes que han sido alumnos míos, que el conflicto existe, la hipótesis de conflicto, la tiene cada uno de ellos cuando quiere seducir a la vecina del segundo H y desarrolla una estrategia porque su compañero del primero H la pretende también. Ahí hay una hipótesis de conflicto, personal y amorosa. Vamos acá, ¿qué importa? ¿Tenemos hipótesis de conflicto Argentina? No quiero saber cuántas hipótesis de conflicto tenemos. Tampoco quiero saber cómo son encaradas y analizadas por nuestra dirigencia. Con Gran Bretaña tenemos un conflicto geopolítico porque atañe a nuestra soberanía. Además, Gran Bretaña es socia de Estados Unidos en el sistema Five Eyes o Cinco Ojos, que es un despliegue mundial de control global cibernético y satelital. Y por supuesto el Atlántico Sur tiene un capítulo importante. Entonces tenemos un conflicto con Gran Bretaña y con su jefe estratégico que es Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Pongo el signo de pregunta. Pero los actores que tenemos a la mano son Estados Unidos, Rusia, China y Latinoamérica. Y traigo a cuento la Directiva Política de Defensa Nacional 2021, que es la última vigente, porque es la primera vez que en un documento de estas características se incluye el conflicto del Atlántico Sur. Y alguno me dirá, ¿de qué sirve escribir si no podemos hacer nada? Bueno, yo diría que en vez de medio vaso lleno podemos tener un cuarto de vaso lleno, pero por algo hay que empezar. Alguien reconoció que hay un conflicto, alguien reconoció que ese conflicto debe ser considerado en la directiva política de defensa nacional. Y la defensa nacional somos el instrumento militar. Alguna relación tenemos. A la izquierda el mapa según el fallo de la ONU, con los espacios terrestres y fundamentalmente los marítimos, y a la derecha, qué es lo que tiene el enemigo y qué es lo que no tenemos nosotros en comparación con el de la izquierda. Este es el conflicto de Argentina y este es el conflicto regional. Entonces vamos a ir cerrando con una propuesta, reflexiones y las conclusiones. Y mi propuesta es que Argentina debe adoptar una geopolítica como instrumento que no tiene entender la adopción de una estrategia como posicionamiento para cumplir con estos objetivos, y eso podría llevarse a cabo a través de una estrategia defensiva que sí la dicta la Directiva Política de Defensa Nacional, disuasiva, que no tenemos, no somos disuasivos para nadie, cooperativa, poquito y nada, cooperativa con los vecinos, poquito y nada, y autónoma para dentro, desarrollos propios, también poquito y nada. Entonces, tenemos uno de los 4 puntos, porque adoptar una estrategia defensiva es fácil, se enuncia y listo. Pero lo pesado viene después, ¿cómo hacerlo? ¿Y cuáles son los campos en los cuales debe manifestarse este poder político en el espacio geográfico para poder detentar esa estrategia? La política internacional, que no es lo mismo que las relaciones exteriores. Flojos en política internacional estamos, porque no estamos definidos. Economía, tenemos que ser un país fuerte económicamente para demostrarle poder al enemigo para que nos crea. Muy flojos en economía. Cultura, tal vez sea nuestro mejor perfil. Y defensa, si no somos disuasivos no tenemos defensa. No tenemos capacidad de intercepción supersónica, no tenemos capacidad de proyectar poder naval aéreo, ni de infantería de marina, ni la principal arma estratégica naval que es el submarino, y no quiero hablar del ejército. Entonces, ¿qué se me ocurre? Porque algo hay que hacer, algo hay que pensar.
lo que se me ocurre es regionalizar la cuestión Malvinas. Y acá traigo a cuento lo que dije antes de causa, cuestión y gesta. Regionalizar la cuestión Malvinas es llevar nuestros puntos de apoyo al ámbito no solamente de Naciones Unidas y OEA, que sí hay que seguir todos los años y con más fuerza, sino al marco regional. Y el marco regional es CELAC, Latinoamérica, UNASUR o como se llame, Pacto Andino, el Foro África-Sudamérica y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Tenemos que llevar nuestra cuestión a todos esos ámbitos como mínimo para regionalizar. Y entonces empezamos a entender o a ver cuáles pueden ser las herramientas para regionalizar esto, y no solamente una expresión de deseo. Y una herramienta puede ser poner en marcha la exploración y explotación hidrocarburífera del Atlántico, la explotación y exploración de los metales, la pesca y la vigilancia. Puse un guardacostas, pero es el ámbito naval, la vigilancia de nuestro litoral marítimo. Eso desde el punto de vista de la economía, de los recursos, de preservar o de obtener. Y desde el punto de vista de la defensa, aprovechando que somos el único país que tiene un rompehielos en servicio por ahora, porque en menos de un par de años los chilenos van a tener el suyo, superar la patrulla antártica combinada que tenemos con Chile y hacer una flota antártica combinada sudamericana. Todos los países de Sudamérica tienen bases en la Antártida, todos. Entonces, que las bases de la Antártida no sean Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Brasil, sino que vean bases sudamericanas. Y la flota antártica es sudamericana. Y todos los países tripulan y ponen sus recursos en esta línea. La segunda cuestión es que el único país que tiene hoy un portaaviones en servicio es Brasil. Pero todas las Fuerzas Armadas tienen sus elemento o componente de aviación naval. Entonces, ¿por qué no armar una flota de guerra sudamericana, integrada por todos los países de la región, que en vez de ir a hacer el UNITAS en el Atlántico Medio, encabezado por Estados Unidos, hagamos nuestra propia versión del UNITAS con las flotas sudamericanas, y en vez de ir al Atlántico Medio, vayamos alrededor de las Malvinas. Todos los países de Sudamérica en una flota. Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen submarinos. Nuestros submarinistas se entrenan en Perú. Hay una muy estrecha relación con los peruanos. Lo mismo, la flota submarina regional. Y en vez de ir a practicar al Pacífico y los chilenos, los peruanos y los colombianos y los brasileros al Atlántico Medio, juntamos a todos esos submarinos y los mandamos al Atlántico Sur, no al Atlántico Medio ni al Pacífico. Y vamos a tener una efectiva presencia en el Atlántico Sur frente al enemigo que es Gran Bretaña, y estamos dando, o estaríamos dando, una demostración de decisión política para hacer algo frente al nada que hacemos ahora. Me vuelvo, no en la placa, pero sí en el comentario, al pie de la otra placa decía política de Estado. Nuestros gobernantes de varios gobiernos, de varios años a la fecha, dicen que hay política de Estado en relación a Malvinas, y yo digo que no hay política de Estado en relación a Malvinas. La sola inclusión de la disposición transitoria primera no es política de Estado, es una expresión de deseo y es un compromiso de los argentinos. Política de Estado es cuando todos los gobiernos que se van sucediendo, no importa el signo político, no importa la ideología, no importa las amistades, no importa nada, responden al mismo interés. Y las acciones son consecuentes con ese interés. Eso es política de Estado.
No tenemos política de Estado por Malvinas. Analicen lo que hizo el gobierno de Alfonsín, el de Menem, el de la Rúa, el de Duhalde, el de Néstor Kirchner, los dos de Cristina Kirchner, el de Macri y el actual. ¿Y saben qué? Zigzag. Eso no es política de Estado. Y eso es no ser serios. Los británicos más que nadie discuten cuando enfrente hay un contrincante serio. Y un diplomático amigo me dijo una vez, cuando dos diplomáticos se sientan a negociar, se saludan muy amablemente, se sonríen, se dan la mano y cuando se sientan se miran por arriba del hombro a ver qué hay detrás del que tengo enfrente. Y cuando nosotros miramos por arriba del hombro de los británicos vemos mucho. Y cuando ellos miran por arriba del hombro de los nuestros, no sé qué verán. Entonces, vamos cerrando para pensar, ¿dónde estamos? ¿Estamos en un momento bisagra de la historia argentina y regional? No sé, pregunto. ¿La región y la Argentina, como en tantos otros momentos de la historia, están partidas? La famosa grieta. ¿Será el momento para pergeñar un plan estratégico o será el momento de entender que ante cada crisis hay una oportunidad y algo debemos hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es la unidad regional, que debe ser construida con metas y políticas comunes sustentadas en intereses permanentes comunes a todos los países de la región, que los hay. La Antártida es uno y el Atlántico Sur es otro. Y para reflexionar, y con esto cierro y no los canso más, traigo a cuento dos pensamientos. El primero es el que ya les dije de Benjamin Disraeli, entendiendo que los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y el segundo, de un conocido referente del realismo de las relaciones internacionales, Kenneth Walsh, que diferencia la política internacional en términos de geopolítica, estrategia y acciones de las relaciones exteriores, que es soy amigo de mis amigos. Y me junto en el cóctel de la embajada y a jugar al golf con el otro embajador. Hay países que tienen política internacional en términos de geopolítica y hay países que tienen política exterior. Conclusión, lo que ya vimos, pero que es cierto. Los mares siguen siendo grandes áreas de disputas, de intereses cruzados, y lo van a seguir siendo durante todo el siglo XXI. El 71% de la superficie del planeta, el 80% del comercio mundial, y el Atlántico Sur es un espacio de particular peligro para nosotros si es que no hacemos nada. Entonces, cierro diciendo que sin poder nos quedamos en la declamación. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. Contrariamente a lo ocurrido en 1982, en que Europa bloqueó nuestros suministros militares haciendo causa común con Inglaterra, ¿existe campo para que hagamos alguna acción política buscando adhesiones en la Unión Europea a partir del Brexit? Yo creo, señor, que puede ser una oportunidad, no es mi especialidad, las relaciones internacionales. Yo creo que puede ser una oportunidad. Sin embargo, si miramos lo que está pasando ahora, a pesar del Brexit, ellos están priorizando las relaciones de la OTAN. Es decir, están poniendo por sobre las relaciones comerciales, amistosas o diplomáticas, el componente de la defensa frente a un enemigo común. Johnson sigue enviando armamento a Ucrania. Johnson sigue siendo el principal componente de la OTAN en Europa, pero esto va a traer, creo yo, algunas complicaciones, a lo mejor más a los isleños que a los británicos, a los isleños de Malvinas, que a los británicos de las Islas Británicas, porque
salir de Europa implica cuestiones diferenciales en términos de comercio internacional, de impuestos, de tasas, de exportación, de tránsito de personas, de más obligaciones y más vallas frente a la libertad que existía antes con el Brexit. Yo creo que pasa por ahí hoy y me parece que una vez más ellos nos están mostrando que están priorizando la defensa del grupo, la defensa de la alianza, no importa si está adentro o está fuera de la Comunidad Europea. Buenas tardes. Referente a la teoría que hizo excelente de que se junte todo lo que es Latinoamérica, ¿tienen conocimiento si qué intereses tiene en este momento Brasil? Chile supongo que debe estar muy interesado en el sur, pero lo que es Brasil, Perú y los otros que tienen submarinos. Bueno, lamentablemente, cuando uno mira el escenario político de Sudamérica, puede ver discrepancias. Y yo creo que las discrepancias que se ven estriban no en que los gobiernos estén preservando o mirando intereses, sino que están mirando amistades. Y las amistades a veces pasan por la ideología más que por los intereses. En alguna época y hace algunos años teníamos gobiernos con un signo político que eran afines y que generaba una corriente mayoritaria en el subcontinente. Eso parece que empezó a revertirse, hoy está en un estado realmente de incertidumbre, pero sería muy deseable que las dirigencias políticas entendieran esto frente a lo que el Martín Fierro dice, ¿no? Y que los británicos practican. Ellos dicen dividir para reinar y nosotros decimos, si nos peleamos entre nosotros nos devoran los de afuera. Entonces hay que encontrar una forma de que las dirigencias políticas, primero las nuestras, en el caso de Argentina, y después las regionales, empiecen a mirar más los intereses que las amistades. Yo no soy optimista en el corto plazo. Lo que yo dije es lo que a mí se me ocurre, que debería empezar a transitarse y a caminarse. Si pensamos que desde el fin de la Segunda Guerra hasta que se consuma la OTAN frente a la Unión Soviética, que ya era enemigo de Estados Unidos antes de terminar la Segunda Guerra, y pasaron del 45 al 59, pasaron 15 años hasta que se armó la OTAN. Y eso sigue funcionando y tiene más peso hoy que nunca. Ellos siguen pensando en intereses o cuando alguien los sacude, como Rusia con Ucrania, dejan de pavear y empiezan a mirar lo central, que son los intereses de supervivencia. Como estamos en una zona de paz, entre comillas, porque no hay conflicto entre los vecinos, estamos paveando en vez de mirar las cosas serias, porque la paz la va a quebrar no un enfrentamiento de vecinos, sino que la va a quebrar uno que venga de afuera mientras nosotros seguimos paveando. Yo lo veo así por lo menos, pero creo que debiéramos empezar a pensar en otras cosas. Buenas tardes. Excelente exposición, me parece muy bien. Y la pregunta mía es, ¿está en peligro el archipiélago en cuanto a una votación popular? Perdón, ¿en cuanto a qué? A una votación popular. Votación. Las Malvinas. Las Malvinas. No entiendo, votación popular. Se le preguntara a los que están en el a los archipiélago isleños. si ellos se sentirían más. No, ahora entendí. Bueno, tenemos manifestaciones muy recientes en el sentido de que los isleños vienen votando sistemáticamente y expresando sistemáticamente desde el fin de la guerra hasta ahora que no quieren saber nada con Argentina. La última votación, referéndum que hicieron para la autodeterminación dio una abrumadora mayoría de 98, 99, aunque no la puedan hacer, pero cada vez que hay alguna compulsa interna, ellos manifiestan querer seguir siendo británicos y no ser argentinos. El punto es que si Argentina se pusiera firme en sus reclamos, amparados en las resoluciones de Naciones Unidas, sobre todo
en la 2065 y en la 1514, no debería permitir que en las reuniones de Naciones Unidas estén presentes los isleños. Si Gran Bretaña lleva a los isleños, Argentina tiene que levantarse y abandonar la sala en protesta. Sin embargo, permitimos que vayan los isleños. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan a los argentinos no es porque los de afuera solamente vengan a perjudicarnos, es porque nosotros hacemos mérito desde adentro para autoperjudicarnos, ¿no? Jauretche decía hay que sacarse el collar y no cambiar de collar. Bueno, seguimos siendo subordinados a Gran Bretaña, seguimos estando subordinados mental y espiritualmente a Gran Bretaña. ¿Por qué no nos plantamos? Porque no tenemos fuerza, no tenemos defensa, no tenemos economía, no tenemos relaciones internacionales, somos flojitos. Empecemos a demostrar que no somos flojitos, aunque sea, digamos las cosas que podemos decir donde todavía las podemos decir. Y yo creo que las Naciones Unidas es un ámbito donde todavía se pueden decir algunas cosas. Además, no debemos permitir de ninguna manera que se tengan en cuenta los deseos de los isleños, porque la resolución de Naciones Unidas es clara, deberán ser tenidos en cuenta los intereses, no los deseos. Y yo puedo preservar los intereses con cualquier soberanía, pero lo que no puedo es torcer el deseo de otra persona. Y por eso ellos están poniendo permanentemente los deseos por delante de los intereses y metiendo a los isleños en cuanta reunión hay para que haya 3 partes, cuando en realidad son 2 partes las que están en discusión, Argentina y Gran Bretaña. Y es cierto lo que usted dice, Roma siempre decía que los problemas, nadie iba a poder dominar a Roma si los problemas no eran internos. Y fue así como cayó Roma. Y es lo que dice usted, o sea, el problema endógeno. Muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes. Yo quería muy brevemente hacerle 2 preguntas. Primero, respecto a lo que usted postula de la Unidad Sudamericana para Defensa. Lo primero que me salta a la vista es de que es inviable pensar en los chilenos como aliados, porque ir con mucho cuidado con respecto a los brasileros. La pregunta es, ¿no piensa que quizás sería mejor hacer una unidad segmentaria con aquellos países históricamente aliados, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en vez de aquellos que no son históricamente hostiles? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, respecto a lo que usted decía, yo creo que acá hay un tema esencial que es la formación periodística nacional. Nosotros tenemos, a la inversa que en Europa, pocos años después de la guerra de Malvinas, viviendo en Europa, escuché decir a gente, y no hablo de gente ignorante, hablo de gente universitaria, pero ustedes ¿para qué hicieron una guerra si es un peñón inservible en el medio del océano? Entonces yo le dije, bueno, si el petróleo, el krill, la proyección antártica, les parece, ¿cómo se llama?, que no es nada, bueno, los felicito porque ustedes son muy ricos, no necesitan eso, nosotros sí. Y, bueno, sumado a eso todo lo que usted mencionó. Entonces la pregunta es, eso obviamente es producto de una formación periodística nacional que busca, digamos, para ellos, una, digamos, afirmación de sus derechos. Nosotros no tenemos eso. ¿No piensa que la formación periodística argentina es en ese sentido, por decirlo menos, calamitosa? Bueno, vamos por la primera. En relación a Chile y a Brasil, Argentina, Chile y Brasil tuvieron un periodo largo de enfrentamientos en donde recíprocamente se manejaban hipótesis de conflicto uno frente al otro. Con Chile por los conflictos limítrofes en la cordillera y con Brasil por los recursos del río Paraná, básicamente. Entonces, Argentina hizo algunas cosas en algún momento como mantener una trocha ferroviaria diferencial en la Mesopotamia ante la eventualidad de una invasión brasileña. La trocha del ferrocarril Urquiza era media
y el resto del país era trocha ancha. Esto lo sufrí personalmente en el 82, cuando el ferrocarril que salió de Paso de los Libres, cargado con todo el grupo de artillería 3, tenía que seguir hasta Ingeniero White. No había forma de que el tren siguiera por la vía con trocha distinta. Entonces paramos en la localidad de Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, donde había otro tren en la otra vía, paralelo al nuestro, y pasamos todos los pertrechos de uno a otro y seguimos viaje por el otro. Esto pudo haber sido una medida de defensa frente a aquel escenario de hipótesis de conflicto que manejaba la Argentina con Brasil, Brasil con la Argentina, Chile con Argentina y Argentina con Chile. Me voy a extender un poquitito, pero sigue todavía vigente el sentimiento, la expresión de chilenos traidores por lo que ocurrió en el 82. Sin embargo, si vamos al 82, lo que tenemos que mirar es que tanto Argentina como Chile defendían sus intereses. En el 78 casi habíamos llegado a una guerra con Chile por el conflicto de las islas del Canal Beagle. Había sido sometido a un laudo arbitral, graciosamente su graciosa majestad laudaba, ¿a quién se le ocurre llamar a la reina a laudar acá? Así fue, y falló a favor de Chile. La Junta desconoció el fallo y entramos en conflicto. Es decir, que veníamos del 78 y llegamos al 82 con cara de perro entre chilenos y argentinos, a tal punto que todas las fuerzas del ejército aptas o de zona de montaña o Patagonia permanecieron en sus lugares frente a una eventualidad de ataque chileno, y por eso termina en las Islas Malvinas una brigada de monte y una brigada de llanura de Buenos Aires, AMBA. Ninguna de las dos aptas para Malvinas, ni para el terreno, ni para el clima, ni para nada. Pero había un problema con Chile. Felizmente esos problemas limítrofes fueron superándose, esas guardias altas fueron bajando, y hoy tenemos una patrulla antártica combinada con Chile y tenemos una fuerza de tarea combinada Cruz del Sur a disposición de Naciones Unidas, donde un año el comando es chileno y la tropa argentina, y el año siguiente damos vuelta y ponemos el comando argentino y la tropa chilena. Que siguen existiendo resquemores, y yo creo que a partir del próximo gobierno chileno va a haber más problemas por el tema de los mapuches que está latiendo fuertemente ahí abajo, y algo va a pasar no sé qué. Por eso digo yo que en relación a Chile sería muy interesante que nuestro gobierno acercara posiciones con el gobierno chileno en vez de pelearse, porque ahora parece que hay una especie de simpatía porque el gobierno de allá es de izquierda y el gobierno de acá pareciera que es de izquierda, entonces podemos ser amigos. Basta de amistades. Miremos los intereses. No me importa si el presidente es Piñera, Boris, Bachelet o Mongo, perdóneme. Tiene que ser los intereses los que tengan prioridad. Y el conflicto mapuche es el próximo conflicto que vamos a tener entre Chile y Argentina. Ahí hay que poner el foco al tiempo que acercamos posiciones. Y con Brasil, resulta que cuando estaba Lula era amigo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y ahora que está Bolsonaro no es amigo. Entonces, a mí no me interesa si es Bolsonaro, Lula, Dilma, o no me interesa quién. Me interesa acercarme para ver qué intereses tenemos y cómo sumamos fuerzas. Porque hoy por hoy, Brasil es la locomotora de Sudamérica. Así como en algún momento Argentina tenía más del doble del PBI de Sudamérica. Eso ya quedó allá lejos y hace tiempo. Hoy tenemos que ir a ver con quién podemos sumar nosotros, no quienes vienen a colgarse de la pollera nuestra. Tenemos que ir nosotros a pedir. Por eso digo yo que creo que el camino es explorar el acercamiento entre todos los países de la región y más, puntualmente con los que por ahí uno reconoce históricamente como los tradicionales enemigos Brasil y Chile. Creo que con ellos dos es con quienes más cerca y más rápido y más fuerte tenemos que estrechar lazos.
Eso con la primera pregunta, de esa forma. La segunda, en relación a lo que se expresa a través del periodismo, de los medios, no escapa a lo que se expresa en todos los ámbitos de la Argentina. No quiero defender ni a periodistas ni quiero atacar a nadie. Quiero decir que, puntualmente, en términos de Malvinas, del 83 a la fecha, empezando por el propio gobierno militar, todos los gobiernos han tenido acciones que llamamos desmalvinizadoras. ¿Y qué son acciones desmalvinizadoras? Esto que usted dice, minusvalorar las islas, minusvalorar los soldados, minusvalorar las acciones. Esto no es una gesta, esto es una aventura, esto es una payasada, los pobres chicos. Es decir, cada vez que decimos esto, lo que estamos haciendo es pegándonos tiros en los pies, porque estamos apuntando a un conflicto interno, como dije recién, y no a la naturaleza del conflicto, que es un país nos robó un pedazo de lo nuestro. Pero muchos años de prédica antinacional, anti-argentina, hacen que hoy se respire esto, se lea esto, se sienta esto o se comparta esto. Y esto también existe y se visualiza no solamente en los medios, y hablando de los medios, antes de entrar en la educación, estamos conmemorando 40 años ¿de qué? De la guerra. No estamos conmemorando 40 años de la llegada a la Luna, estamos conmemorando 40 años de la guerra. Y sin embargo, no se habla de la guerra, no se estudia la guerra. Hay homenajes a los caídos, la vigilia, el 2 de abril, la formación en el cenotafio, en los cuarteles, en las bases, en los clubes. Eso es causa Malvinas. Todo el mundo siente, no conocemos la cuestión. En la cuestión hemos sido desmalvinizados y además estamos sufriendo durante mucho tiempo ataques sobre la causa. ¿Cuál es la contramedida natural para preservar la causa? Que los soldados eran de los pueblos y que cuando volvieron a los pueblos, el pueblo salió a recibirlos. A contrario de lo que pasó con las autoridades, que no salieron a recibirnos. Todos los pueblos recibieron a sus soldados. Todos los pueblos que tienen veteranos tienen el centro de veteranos, la plaza de veteranos, los veteranos que dan clase, los veteranos que colaboran con los bomberos, los veteranos que colaboran en la inundación. Eso es la causa. Es muy difícil petardear eso. Podemos esconder la cuestión, podemos tergiversar la cuestión y decir que ese documento en vez de decir A dice B y que el otro en vez de decir A dice J. Podemos firmar los acuerdos de Madrid, que entre paréntesis no sé por qué ningún gobierno no los denuncia de una vez por todas. Podemos perfeccionar los acuerdos de Madrid con el Forador y Duncan, que tampoco no sé por qué nadie los denuncia. O sea, hay cosas que van pasando y que siguen pasando, pero del otro lado, de este lado pareciera que hay un adormecimiento en orden a enfrentar eso. Y resulta que ellos siempre están llevándolas de ganar. Pero no es porque todos los de afuera me perjudican, es porque nosotros nos dejamos perjudicar. A propósito de la educación, y lo que dijo Miguel cuando leyó mis antecedentes, investigué el informe Rattenbach, participé en la desclasificación, lo conozco, lo mastiqué, lo sigo masticando porque es enorme. Y en mi tesis de maestría me dediqué a investigar el impacto del informe a 4 años de su desclasificación, el impacto en la currícula de los institutos de formación y perfeccionamiento de civiles y militares para la defensa. Estamos hablando de la vieja Escuela de Defensa Nacional, Escuela Superior de Guerra Conjunta, Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela Superior de Guerra Naval y Escuela Superior de Guerra Aérea. 4 años atrás había sido desclasificado, hice mi investigación durante 1 año y al 5.º año presenté la tesis con el informe. ¿Sabe cuál fue el impacto del informe Rattenbach en estos institutos que le acabo de mencionar? 0. 0 quiere decir nadie lo tenía ni como estudio ni como bibliografía. Solamente la Fuerza Aérea tenía como bibliografía opcional el informe. Y le voy a decir más, hace muy pocos días
en una reunión con 120 oficiales, hablé de los 10 años de la desclasificación del informe Rattenbach. Y cuando terminé les pregunté a esos oficiales del ejército quién de ellos había leído el informe hace 10 años que se desclasificó. Ninguno. Entonces, las cosas que nos pasan no es porque de afuera nos quieren matar, es porque nosotros no hacemos nada para sobrevivir o para enfrentar. Digo estas cosas porque las digo, las escribo, las publico, las divulgo, las difundo y se las cuento a los que me escuchan. A ustedes, a quienes les agradezco la paciencia de escucharme, a las autoridades con las cuales tengo acceso también se los digo en estos términos, y algún día alguno escuchará o no, no importa. Yo lo digo. Con que uno solo de ustedes se vaya pensando, ya logré el objetivo. Con que uno solo de los cadetes que están allá piense, cuando yo hablo de Malvinas, ya logré el objetivo. Pero tenemos que sumar, porque si no vamos a llegar al 2048 y Gran Bretaña va a decir, este triángulo es mío y ustedes su ruta. Y no vamos a hacer nada y no vamos a poder hacer nada. Perdóneme, no es filosofar, no es lecciones de nada, es reflexiones sobre cosas que pasan, que leemos, que sabemos y que escuchamos. Miren ustedes estos días los programas de televisión y los reportajes que se hacen a gente relacionada con el conflicto. Y van a ver lo que vemos siempre. El soldado, y al soldado que le preguntan, ¿te estaquearon? ¿Tenías hambre? ¿Tenías frío? ¿Te daban de comer? ¿No te daban de comer? Y él dice lo que sí, pero ¿saben qué? A los soldados les molestan estas preguntas. Los soldados no quieren ser chicos de la guerra, no quieren ser víctimas. Los soldados quieren ser lo que fueron, protagonistas. Y no quieren que los traten miserablemente. Hace 2 años fui a un programa de televisión y me reportó una periodista. Y lo primero que me dijo fue, no sé qué preguntarte porque vos sos oficial. ¿Perdón? No sé qué preguntarte porque sos oficial. ¿Qué tenés adentro? ¿En qué pensás cuando pensás en Malvinas? Me voy a permitir pasar un chivo, y es que en la conferencia inaugural, cuando vos hablaste para inaugurar este ciclo, hiciste referencia a algo que todos sabemos, que es que la literatura sobre Malvinas viene de los veteranos, que contamos anécdotas, experiencias y lecciones, viene de las ciencias sociales, de la academia, que miran para otra parte y no entienden Malvinas, no entienden a los militares, no entienden la guerra, no entienden casi nada, salvo algunos y algunas, como dicen ahora. Pero en general se maltrata el tema. Y aún la literatura militar abunda en anécdotas, experiencias, relatos llenos de coraje, de valor, de todo lo que fue la guerra, lo bueno y lo malo que fue la guerra. Y vos hiciste un reclamo. Falta algo que me cuente y que me muestre y que me diga al héroe anónimo, al cabo que está en la quinta cubierta, no sé cómo se llama, donde está la máquina echándole carbón a la caldera, al sargento que está en la cocina del portaaviones cortando tomate y cebolla, al infante que está engrasando el eje del bao, y ese que no es protagonista de ningún acto heroico, porque no va a ir a los tiros, ni va a tirar una granada, ni va a hundir un barco, ni va a hacer nada destacable. Pero sin ese que corta el tomate, la cebolla, tira carbón o pone aceite, el otro no hace nada. Va a salir pronto un libro que habla de estas cosas, puntualmente de la Armada. Perdón, capitán, yo quiero agradecerle algo que no surgió en esta conferencia, que es el primer agradecimiento. Usted es veterano de Guerra de Malvinas y yo le quiero agradecer como argentino, como patriota, lo que usted hizo como veterano, que fue a poner su cuerpo, a exponer su vida en Malvinas. Y yo le pido a todos, no ya por la conferencia que vendrá después, sino como veterano de Guerra de Malvinas, que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Lo segundo que quería agradecerle es que no solo se conformó con ser veterano, sino que se transformó en un combatiente de la causa y de la cuestión Malvinas. Esto también es importante, me parece que todos los veteranos deberían seguir su ejemplo. Y algunos que no son veteranos están siguiendo su ejemplo y combatiendo por la causa y la cuestión Malvinas por otros medios, como usted citó a Clausewitz y dijimos en la presentación. Y para terminar quiero hacer una pregunta, perdón, pero yo quiero hacer una pregunta que me vengo haciendo hace muchos años y he escuchado muchas respuestas a esta pregunta, pero quiero conocer la suya. Los ingleses tenían Malvinas en su poder, tenían a los infantes de marina. ¿Qué les impedía a ellos montar esta base que han montado, si ellos tenían la posesión, no la propiedad, pero sí la posesión de las islas? ¿Y por qué debieron recurrir a todo esto de lo que brillantemente expuso Bartolomé ya hace tiempo y que lo escuché personalmente? ¿Por qué no fueron e hicieron la base y tuvieron que recurrir a este simulacro, no sé cómo llamarlo, a esta búsqueda de un conflicto para terminar poniendo esa base en las islas? No sé si está clara la pregunta. Sí, está clara. Bueno, gracias por sus conceptos, Ernesto. En relación a la pregunta, algo dije allí, y es que el consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, pensó en las Malvinas y dijo, aunque eventualmente Argentina nos pueda ayudar, Chile y Gran Bretaña van a ser los que realmente nos van a ayudar a conseguir este objetivo. Es decir, ¿por qué no ir directamente, aun cuando pensaran esto? Porque había ya una línea como para hacer algo. El punto que yo creo, que es el que decidió a generar esta operación, es que a pesar de la disposición británica a congelar las negociaciones o a dilatar las negociaciones, que por otra parte es una práctica habitual en la diplomacia británica, estirar sine die cualquier cosa hasta que a ellos les convenga, estaban sí encuadrados en dos resoluciones de las Naciones Unidas que reconocían el diferendo y decían, oiga, Gran Bretaña y Argentina, ahí pónganse de acuerdo porque es de los dos, pero no sé de quién, pero pónganse de acuerdo. Y la otra resolución que complementa la anterior es, Gran Bretaña debe descolonizar, pero teniendo cuidado con la aplicación del principio de autodeterminación, donde convenga o no. En el caso de Malvinas, la población no era víctima del colonialismo, sino que era beneficiaria del colonialismo. Y la resolución que habla de la autodeterminación es para beneficiar a las poblaciones víctimas, que es el caso de Chagos, por ejemplo, Isla Mauricio. Entonces, si Gran Bretaña hubiera ido directo a reforzar lo que ya tenía, hubiera estado contraviniendo a las Naciones Unidas y hubiera dado a la Argentina el mejor de los argumentos para decir, váyanse de ahí que esto es nuestro, por la fuerza no, vamos a discutir. Yo creo que este es el punto central por el cual ellos pergeñaron esta maniobra cuando miramos las causas exógenas del conflicto. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Los invitamos a la próxima jornada sobre Malvinas 40 años a desarrollarse el día martes 12 de abril, donde está el homenaje de la Armada a los veteranos de guerra. Muchas gracias.